Ahí continuamos. Por si acaso, para reiterar, aquí estamos queriendo establecer el método que vamos a seguir, tanto para diseñar un amplificador realimentado o analizar un amplificador realimentado ya diseñado. Ok. El método para nosotros se establece para ambos casos en reconocer la topología. Y esa topología se reconoce observando exactamente cómo se hace el proceso de comparación en el circuito de entrada y cómo se hace el proceso de toma de muestra en el circuito de salida. Entonces, estamos partiendo de esa idea. Si la comparación se hace en paralelo o en serie, y la toma de muestra se hace en paralelo o en serie. Supuestamente para esta metodología ya sabemos reconocer. Reitero, esta es una metodología general por ahora. Ok. Entonces, una vez que has identificado eso, ese es el primer paso que me dice acá, identificar la topología. La señal de realimentación XF es de la señal ya conducida por el bloque de realimentación hacia el circuito de entrada. Entonces te dice XF, esa señal de XF, extensión o corriente. Ajá. Es lo mismo que preguntarnos XF, ¿cómo se está conectando con la señal de excitación? ¿En paralelo o en serie? Eso te está diciendo. XF, extensión o corriente. XF se aplica en serie o en paralelo con la excitación. Esto es reconocer la topología. En el circuito de salida, el X0, ¿cómo he tomado esa muestra? Igual, en serie o en paralelo. Entonces, con eso ya reconozco las topologías. Resulta que la toma de muestra es en paralelo, la comparación, por ejemplo, es en paralelo. Que la toma de muestra es en serie, la comparación, por ejemplo, es en serie. Entonces, ahí tengo las dos topologías básicas. Y luego vienen las otras dos, que son combinaciones. Ok. Si hemos reconocido, si lo tienes reconocido, identificado exactamente los dos procesos, te está diciendo, este amplificador realimentado lo puedes separar en dos. Es como decir, para que yo separe en dos, tengo que cortar estos dos cables que me unen el sistema realimentado al circuito de entrada y eliminar estos dos cables de conexión que me unen del circuito de salida con el amplificador básico, ¿no ve? Entonces, es de eso. Entonces, para realizar eso, luego nos dirán cómo lo vamos a hacer. Para realizar eso, para separar el amplificador básico y las redes de alimentación, utilizas, ¿te acuerdas del proceso de unilateralización? Quiero unilateralizar que la transferencia del transductor de entrada hacia la salida solamente se puede realizar por el amplificador básico y no por las redes de alimentación. Eso era la unilateralización. La transferencia inversa, o sea, de la salida hacia la entrada, solamente debemos realizarla por las redes de alimentación y no por el amplificador básico. Esa era la unilateralización. Entonces dice, utilizando la unilateralización de los circuitos equivalentes de cada bloque. Entonces, en ese caso, el amplificador básico, ¿con qué se va a quedar? Se va a quedar con el transductor de entrada, con la impedancia de entrada de las redes de alimentación, conectada de alguna de las dos maneras en el circuito de comparación, paralelo o serie, con el amplificador básico. Con la impedancia de salida de las redes de alimentación conectada de alguna de las dos formas por el circuito de toma de muestra, paralelo o serie, y la carga. Entonces, de esa manera yo calcularé el amplificador básico con todos esos elementos. Si hemos sacado esos elementos de las redes de alimentación, por lo tanto, las redes de alimentación, además por la unilateralización, solo se va a quedar con la transferencia inversa. Ajá. Ok. Ya tenemos ese nuestro paso. ¿No ve? Bien, 3. Mi siguiente paso.
como ya he reconocido la topología, y reconocer la topología es cómo estoy tomando muestra, cómo estoy comparando. Como ya sabes cómo se está tomando muestra, cómo se está comparando, y le estás sacando los elementos a las redes de alimentación para conectarse al amplificador básico, entonces te está diciendo, dibujar ahora el circuito equivalente del amplificador básico. Claro, ya lo hemos sacado los elementos de realimentación, te dice, sin realimentación, tomando en cuenta para hallar el circuito de entrada. Esto es lo que voy a tomar en cuenta para hallar este circuito de entrada. Entonces, si tú estás tomando muestra, ¿no ven? El circuito de salida de una tensión, está en paralelo, entonces para solo afectar al circuito de entrada va a ser B sub 0 igual a 0. O sea, vas a cortocircuitar la salida. Para el muestreo de tensión, es decir, tienes que cortocircuitarme la salida. Cuando yo lo cortocircuite la salida, estas redes de alimentación me va a presentar su impedancia de entrada en el circuito de comparación. Ok. Y si estoy tomando muestra en serie, ¿no? Hacer I0 igual a 0 para el muestreo de corriente, que es lo mismo decir abrir el circuito de salida. Y esto yo te lo quiero recordar. Estas eran las dos condiciones que nosotros utilizábamos para detectar de mejor manera los parámetros internos. En nuestro caso, en el capítulo 3, era del transistor. Ahora es de las redes de alimentación. Nunca nos hemos salido de ese modelo. Ahora, para este circuito de salida, tienes que aplicarle condiciones al circuito de entrada. Para el circuito de salida A es similar a este. Hacer B sub I igual a 0. Para la comparación en paralelo, cortocircuitar la entrada. B, hacer I sub I igual a 0 para la comparación en serie, abrir el circuito de entrada. Si tú recuerdas esto hemos usado tanto en el circuito de entrada como en el circuito de salida para el transistor. Esto asegura que la realimentación se reduce a 0 sin alterar la carga del amplificador básico. O sea, eso nos garantiza que todo lo que tenga en el circuito de salida las redes de alimentación le va a afectar solo al amplificador básico. De igual manera, todo lo que tiene a la entrada las redes de alimentación le va a afectar solo al amplificador básico. De esas dos maneras, tú vas a realizar tu trabajo. Después lo vamos a mostrar vía un pequeño ejemplo con circuitos, obviamente. Oye, 3, 4. Ahora, ya has hecho esto, ya le hemos incluido, le hemos afectado de los elementos. Ahora te dice, emplear un generador de Thevenin, ¿cómo vas a si XF es tensión? Si el XF es tensión, no te olvides que esa es la señal que estoy comparando en el circuito de entrada. Thevenin si XF es tensión. Y Norton si XF es corriente. 5. Reemplazar cada uno de los dispositivos por el modelo apropiado a parámetros Z o Y, o cualquier circuito equivalente que más domines. Claro que primero nosotros vamos a hacer la formalidad y luego nos vamos a ir a lo que más hemos manejado, es el circuito equivalente a parámetros H o el de Giacoletto, pi híbrido. Cualquiera de los dos. Sabemos que si manejas perfectamente el H, el pi híbrido lo vas a conseguir. No hay problema. Tengo que llevar a la mejor manera que yo manejo la materia de redes. Pero a quien ya le hemos afectado del elemento llamado transistor. 6. Redes de alimentación. Fíjate, aquí estoy calculando el parámetro A, pero el parámetro A, este parámetro A, lo estamos calculando
con todos los efectos que hemos recibido de las redes de alimentación hacia el amplificador básico. Luego calculamos las redes de alimentación como un solo parámetro de transferencia inversa, el HRB, que en mi caso se llama B. Redes de alimentación indicar si XF o X0 en el circuito obtenido por la aplicación de los apartados 2, 3 y 4. Lo evalúes por, claro, por los apartados 2, 3 y 4 o los pasos en nuestro caso, está cómo lo estás comparando en el circuito de entrada y cómo estás tomando la muestra en el circuito de salida. ¿No ve? Entonces, las redes de alimentación va a ser ese cociente. Como ya le hemos sacado sus elementos, entonces las redes de alimentación solo tienen el parámetro transferencia inversa. Eso te está diciendo. Como hemos calculado el parámetro A separadamente de este amplificador y B de este amplificador, reemplazas en la ecuación general y tienes calculado el parámetro de transferencia. Calcular A aplicando las leyes de Kirchhoff al circuito equivalente obtenido en 3 y 4. 3 y 4 para el amplificador. Aplicando Thevenin o Nord. Y 8. A y B, con A y B, porque A aquí he calculado, B he calculado acá, con A y B puedo calcular la transferencia de un sistema realimentado, la impedancia de entrada, la impedancia de salida. Recordaremos aquí, en este paso, el único que hemos demostrado es A, pero no hemos demostrado todavía esto. Ahora lo vamos a hacer. Yo no sé cuáles son las relaciones de estos valores. Lo único que sabemos es que hemos dicho que en el mismo valor en la que disminuye la ecuación de transferencia, dependiendo del caso, o va a disminuir o va a aumentar la impedancia de entrada. De igual manera para la impedancia de salida. Ese concepto sí lo hemos establecido. Eso es lo que vamos a mostrar ahora. Ok, con calmita. Estas dos filminas, desde el paso 1 hasta el paso 8, no sé, como si fuese un recetario, hay que aprenderlo. Si no te quieres topar con los circuitos complicados que son las de alimentación. Entonces, si sabes reconocer la topología, los vas a desglosar rápidamente al circuito. Ya. Entonces, dicho eso, nosotros esto es lo que hemos establecido hasta ahora para el amplificador, para los diferentes amplificadores en sus condiciones ideales. ¿No ven? Primero, para la tensión, hemos dicho, la ecuación de transferencia va a ser la tensión sobre el transductor de salida al transductor de entrada. Esto tiene que ser lo más elevado posible. Y para que mi amplificador se aproxime al ideal, ¿no ve? Debería tener una impedancia de entrada infinita y una impedancia de salida cero. Sabemos que estos parámetros es difícil de obtener. Me lo estoy anotando como mis condiciones ideales. Allá veremos lo que vamos a hacer. Normalmente nunca vamos a conseguir estos parámetros. En cambio, esto sí es posible. Tener una ecuación de transferencia lo más elevado posible. Esto sí se puede obtener. Por ejemplo, recurriendo a amplificadores multietapa, donde la ganancia de tensión del sistema va a ser igual al producto de las ganancias de tensión de cada una de las etapas. Por lo tanto, sabemos que lo podemos obtener bien grande este valor. Pero esto es imposible. No imposible, pero difícil. Ok. Pero hay que anotar esta condición. Si fuese un amplificador de corriente, las relaciones, la corriente que circula en el transductor de salida a la corriente que entrega el transductor de entrada. Ese parámetro tiene que ser lo más grande posible. Y estas condiciones ideales para la impedancia de entrada cero y para la impedancia de salida infinito. Ok. Como no voy a lograr estas condiciones, yo tengo que realimentarlo. Ajá.
Y lo mismo ocurre para la transconductancia y para la transresistencia. Fíjense, por ejemplo, aquí, como yo estos dos parámetros ya lo hemos manejado harto, la transconductancia lo hemos hecho, pero nunca lo hemos mencionado como tal. Ajá. Esa transconductancia había tenido estos parámetros ideales que comparte con un amplificador de tensión y un amplificador de corriente. Impedancia de entrada alta, impedancia de salida alta. El de transresistencia es exactamente al revés, comparte igual con el amplificador de tensión y el amplificador de corriente en el tema de sus impedancias con estas otras dos relaciones. Ahora, relaciones que normalmente no los vamos a conseguir. Por lo tanto, para conseguir aproximarnos a estas condiciones ideales, debo aplicar la realimentación. A ver, ahora, en eso. Cuando yo estoy en el amplificador de tensión, nosotros ya hemos establecido que para los circuitos equivalentes de un amplificador de tensión, en el circuito de entrada lo tengo que hacer por Thevenin y el circuito de salida lo tengo que hacer por Thevenin. Ajá. Cuando yo estoy con un amplificador de corriente, el circuito de entrada lo tengo que hacer por Norton, el de salida por Norton. Ajá. Son las condiciones ideales como tengo que encarar mis problemas. Cuando lo hago de transconductancia, me dice el circuito de entrada lo tienes que hacer de Thevenin y el circuito de salida lo tienes que hacer de Norton. Y para el de transresistencia me dice mi circuito de entrada por Norton y mi circuito de salida por Thevenin. Ya tengo las condiciones ideales de cómo yo debo tratar a los circuitos integrados. Perdón, a los amplificadores, ya sea de tensión, de corriente, de transconductancia o de transresistencia. ¿Cómo debo manejar sus circuitos equivalentes? Nosotros, solo para reiterar, hasta ahora acostumbrados a qué? A que mi circuito de entrada era Thevenin y mi circuito de salida era Norton para cualquiera de estos amplificadores. Reitero, estas son las condiciones ideales que en la materia de control te van a enseñar cómo tienes que manejar las relaciones de transferencia dependiendo las características que quieres conseguir con un amplificador. Sencillito. Sí lo has hecho en redes. Ok. Ahora, a eso agregamos nosotros. La realimentación será del amplificador. La realimentación, y otra vez tengo amplificador de tensión. Fíjate, nosotros lo que estamos queriendo lograr de lo más grande posible, en el anterior cuadro te he mostrado esta relación. Esta relación. Transductor de salida a transductor de entrada. Su ecuación que hemos deducido era de esta forma. ¿No ve? Entonces ahora te dice, con la metodología que te hemos mostrado hace un momento, y si tú sabes reconocer la topología, era esto reconocer. ¿No ve? Si sabes reconocer la topología, separadamente me puedes calcular la ganancia de tensión. Para calcular esto, le tienes que sacar de las redes de alimentación su impedancia interna y de entrada y su impedancia de salida. El de interna se lo conectas a través del circuito de comparación y el de salida a través del circuito de toma de muestra al amplificador básico. Con el transductor de entrada y el transductor de salida, más las impedancias agregadas, calculas el parámetro A sub B. Y a B simplemente me lo calculas con el parámetro de transferencia inversa. Entonces luego me reemplazas en esta ecuación y me tienes calculado la ganancia de tensión de un amplificador realimentado que va a conseguir excelentes condiciones para las impedancias de entrada y salida. Entonces fíjate, el valor en que disminuye la ganancia del amplificador básico es 1 más B sub B por A sub B. Y aquí ya sabes, tu transferencia va a tener que ser de tensión para las redes de alimentación. Tu amplificador de tensión entonces se vuelve un número, no hay unidades. Si es que tuviese unidades A sub B, va a ser la misma para A sub BF, que es lo que te dijimos. Ahora, en esta topología, lo que queremos es
para el amplificador de tensión, tener una impedancia de entrada lo más elevada posible. Entre la impedancia de entrada que tiene este amplificador en esas condiciones, va a ser todavía más grande porque va a ser Z sub I por 1 más B sub B por A sub B. Va a aumentar en el mismo valor en la que disminuye. Esto voy a demostrar. Hipótesis por O. Para la impedancia de salida va a ser menor todavía, en el mismo valor en la que disminuye. Entonces este cuadrito yo me lo tengo que mirar bien clarito. Para un amplificador de corriente, que es lo que quiero, para un amplificador de transresistencia, de transconductancia y de transresistencia. Fíjate, por ejemplo, en el de amplificador de corriente, nosotros queríamos tener una impedancia de entrada lo más baja posible. Separando los amplificadores, mira, va a disminuir en el mismo valor en que disminuye la ecuación de transferencia. La impedancia de salida lo más alta, pues va a aumentar en el mismo valor. Esto, otra vez, hipótesis. No lo hemos dado. Hipótesis, hipótesis. Esto ya dejó de ser hipótesis. Esta ecuación hemos deducido. Lo vamos a hacer de nuevo, no te hagas problema. Aquí te estamos mostrando, ¿sabes qué? Separadamente me vas a ir calculando. Una vez que aprendas a reconocer la topología y a separar los elementos, vas a seguir esos 8 pasos que te hemos mencionado para poder ya sea analizar o diseñar un circuito realimentado. Eso estamos diciendo. Ok. Está claramente mostrado en este cuadro qué es lo que tenemos que hacer. ¿No ve? Por ejemplo, cuando veo el amplificador de tensión, me está diciendo, mi circuito de entrada lo tengo que aplicar por Thevenin, mi circuito de salida por Thevenin. Eso ya me ha quedado con el anterior cuadro. Aquí Norton-Norton, aquí Thevenin-Norton, aquí Norton-Thevenin. Es nada más sencillo que eso. Pero te voy a reiterar nosotros que hemos hecho híbridos. Thevenin a la entrada, Norton a la salida, para cualquier estructura. Allá lo vamos a llevar. Entonces, ya estamos en posición de la metodología general de todo sistema realimentado. Ahora, yo me quiero valer de esa metodología para mis aplicaciones. ¿Cuáles son mis aplicaciones? Electrónica 1, ETN 503, de la manera como yo he aprendido un amplificador, o sea, de la manera como te estamos mostrando una metodología sencilla de realizar, ya sea un amplificador sin o con realimentación. No hacerme problemas porque me cambien los amplificadores. Siempre voy a encarar de la misma manera. Entonces te estamos diciendo, mira, apréndete un método. Una vez que aprendas ese método, autorizado estás a cambiar como mejor te guste a ti. Pero entre tanto estés en esta materia, yo me tengo que preocupar que por lo menos tú sabes un método y lo dominas. No se domina en la variedad de los métodos. Póntelo en tu cabeza, es así. Después, una vez que yo domine un método, puedo diversificarme. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, solo para recordar, no te olvides, esto como lo he definido, independientemente para cualquiera de los 4 tipos de amplificadores, con este circuito general. Este es un sistema general que utilizan todos los sistemas realimentados, sean de aplicación para la electrónica, de aplicación para la mecánica, de aplicación para cualquier sistema. Incluso para sistemas económicos te sirve esto. Pero nosotros vamos a usar este. Ya lo tengo identificado, pues es el mismo, ¿no ve? Esta es mi comparación, es esta red. Comparación. Esta es mi toma de muestra, es esta red. Este es el amplificador básico, es este amplificador básico. Este es el transductor de salida o carga, esta es la carga. Esta es la excitación, este es el transductor de excitación. Esta es la red de realimentación, la red de realimentación.
Podías haber venido ya con conocimientos de la materia de control para que nosotros nos pongamos en el tema de la electrónica, más sencillito la transferencia. Muy sencillo. Entonces, al revés, también tiene que ser posible. Cuando tú ya domines el tema de la electrónica 1, irte a los sistemas generales, pues claro que es posible. Obvio. Obvio. Nadie es dueño de los conocimientos. Estamos a tiempo de explotarlos lo mejor que sea posible. Bien, ahora vamos a entrar a lo específico. Porque realmente aplicar esos 8 pasos para mí parece ser muy fácil. Es muy fácil. Ahora tengo que ver cómo voy a nosotros reconocer nuestras topologías. Ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a ir ratificando ahora. Por eso que ahora tenemos el caso del amplificador de tensión con realimentación de tensión en serie. Cuando ya te estoy diciendo esto, ya te estoy poniendo un caso particular. ¿No ve? Ahora, bien. Y aquí te estamos diciendo de los pasos establecidos para la metodología de un amplificador realimentado. Esos pasos, 8 pasos, ¿no ve? Tenemos primero identificación de la topología. Y la topología se identifica por los 2 procesos, toma de muestra y comparación. Yo le digo procesos de toma de muestra y comparación. Ajá. Muestreo en nodo o de tensión, comparación en malla o de tensión. Ahora, esto está aplicado a este caso, a ese caso, ¿no? A este caso. Muestreo en nodo es paralelo o de tensión. En paralelo solo tomas muestra tensión. Ahora, esa tensión puede ser todo o una parte. Pero no nos vamos a preocupar por ahora, porque cuando es la parte es un divisor potenciométrico, una relación de resistencias o de impedancias, no hay problema. Entonces, para mí, el concepto general, nodo o paralelo o toda la tensión de salida. Ahora, este es en el circuito de salida. Comparación. La comparación vamos a hacerlo en malla o de tensión para este proceso, en malla o de tensión. ¿No ve? Claro, cuando dices malla, serie tiene que ser. La toma de muestra le da el nombre del sistema realimentado. ¿Cómo es realimentación de tensión? Dice ahí. ¿Dónde he tomado la muestra? En el circuito de salida. ¿Qué he tomado la muestra? Tensión. Entonces, el circuito de salida le da el nombre al tipo de la realimentación. Ya estamos dando un primer paso. Y aquí fíjate, este era mi diagrama en general, ahora este es mi diagrama en particular. ¿Por qué? Porque me está diciendo, para este amplificador que nosotros estamos queriendo hacer, la toma de muestra es así, lo tienes que poner en paralelo en el circuito de toma de muestra o circuito de salida, porque debo mostrar tomar muestra la tensión de salida, y por ahora estamos yendo a toda la tensión de salida. En la comparación me lo vas a hacer en serie, te he dicho, entonces lo tengo que conectar de esta manera. Aunque en realidad esta conexión se lo hace acá arriba, para no estar pasándonos hasta allá y ahí poniendo el serie, hemos puesto acá. Al final, poner la serie acá o poner la serie acá abajo es lo mismo, ¿no ven? Ok. Valga la aclaración, por si alguno se hace problemas con las topologías. No hay mucho problema, no hay problema alguno en sí. En el paralelo no hay manera, o lo tomas así o lo tomas al revés, pero siempre va a ser paralelo, ¿no ves? Este nodo lo pongo acá, este otro nodo lo pongo arriba, es paralelo. Ok, no hay problema. Bien. Entonces, este circuito ya me está obedeciendo a un caso. Para mí es un amplificador de tensión con realimentación de tensión en serie. Cuando la realimentación su nombre queda determinado por el proceso de la toma de comparación, o toma de muestra, perdón, toma de muestra. Como estoy tomando muestra de tensión, en su realimentación de tensión, y esto
en serie. Tensión en serie. ¿Está bien? Ok.